Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que estén muy bien. Le damos la gloria a Dios por esta oportunidad que nos permite de poder estar estudiando su palabra. En esta ocasión estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Ya hemos estudiado acerca de Juan, que fue el que escribió el libro del Apocalipsis. También estudiamos la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Y hoy pues estamos en el estudio de la iglesia de Pérgamo. Así que te invitamos, ¿verdad? Para que continúes ahí, para que aprendamos juntos, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que dicta estas cartas al apóstol Juan. Vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder escudriñarla, Señor, y poder sacar, Dios mío, todas esas enseñanzas, Señor, de tu palabra para poder, Dios mío, aplicarlas a nuestras vidas, Dios mío. Para poder, Señor, Dios mío, abrir nuestros corazones y dejar que tú nos corrijas, Padre, y nos instruyas por el camino correcto, Señor. Porque lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Dios mío, Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea tomando el control de esta parte, Señor, y que tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestros corazones para que podamos, Señor, aceptar y recibir la revelación de Jesucristo, Señor, tu revelación, Padre. A ti sea siempre la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pérgamo. El nombre Pérgamo significa ciudadela. Era una ciudad de Misia que estaba en el noroeste de Turquía, Asia Menor. Fue construida en una cumbre y las laderas de un abrupto monte, pero que con el tiempo se fueron extendiendo por el valle y la colina pues se convirtió en una acrópolis, en una gran ciudad donde dice que había unos grandes edificios, que había una biblioteca muy grande, ¿verdad? Donde también se nos dice que esos edificios tienen templos dedicados a los dioses, ¿verdad? Paganos, Atenea, Zeus, Escolapio, que era el dios de la sanidad, según ellos. Ahí en este lugar mucha gente estudiaron medicina y representaban a este dios como una serpiente. Allí en Pérgamo fue desarrollado el pergamino para escribir. Hoy en día esta ciudad de Pérgamo es la ciudad de Bergama, donde muchos turistas van a visitar este lugar. Una de las 7 cartas iba escrita a la iglesia de Pérgamo, donde dice que el lugar donde esta iglesia estaba era el trono de Satanás. Ya mismo vamos a ver por qué, o más o menos, ¿verdad? Lo que nosotros pues creemos según lo que buscamos, ¿verdad? En la internet. Pues allí se habían construido varios templos dedicados a estos dioses paganos como Atenea, Zeus, Escolapio. Y también se había erigido una estatua al emperador, el cual ellos veneraban tanto. Comienza esta carta en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjense, mis hermanos, esta espada tiene 2 filos, es una espada aguda, es una espada afilada. Los 2 filos que tienen cortan bastante, ¿verdad? Son cortantes, son penetrantes. Cuando una espada hiere, ¿verdad? Corta, penetra hasta lo más profundo. Este ángel de la iglesia es Jesucristo, como ya nosotros hemos estudiado.
y estaba refiriéndose a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia. Le estaba diciendo, mira, yo tengo una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué Jesucristo se le presenta a ellos como una espada de 2 filos? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Porque fíjense, como vamos a ver más adelante, esta iglesia pues tenía muchas doctrinas falsas dentro de esa iglesia. Se había convertido en una iglesia que estaba aceptando doctrinas erróneas, como la doctrina de Balaán y como la doctrina de los nicolaitas. Era una iglesia que, a pesar que no habían negado la fe, una iglesia que, a pesar de estar entronada en medio del trono de Satanás, en medio de una ciudad pagana, adoradora de ídolos, era una iglesia que estaba permaneciendo en la fe del Señor. Pero, sin embargo, era una iglesia que estaba permitiendo las enseñanzas falsas y las doctrinas, y por eso el Señor se les presenta como una espada aguda, porque la espada es la que divide, ¿verdad?, en 2 partes. Significa lo penetrante, ¿verdad?, de las decisiones y sus firmes castigos. El Señor siempre está firme como una espada, siempre penetra hasta el corazón, hasta la mente. De 2 filos significa que tiene 2 efectos, ¿verdad? Uno es corregir la persona, ¿verdad? Para que la persona busque de Dios. El Señor siempre quiere corregir a su pueblo, y el Señor siempre quiere también levantar, ¿verdad?, a la persona. Pero para poder levantarte tiene que corregirte, ¿verdad? Y tiene que señalarte las faltas, ¿verdad? Para que tú te corrijas, para que tú te arrepientas. Porque si tú no ves las faltas, pues no te vas a poder corregir. La palabra de Dios, ¿verdad?, la Biblia la compara en Hebreos 4:12 como una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? La espada de Dios, la palabra de Dios corta por los 2 lados. Separa lo bueno y separa lo malo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. La palabra de Dios es vida eterna para nosotros si la guardamos, si la obedecemos, ¿verdad? Y es poderosa. ¿Por qué? Porque nos puede transformar nuestras vidas, ¿verdad? Porque penetra. Imagínense esa espada penetrando nuestros corazones, nuestras mentes, ¿verdad? Cómo transforma a Dios nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. Y separa, y ese pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Lo corta, ¿verdad?, de raíz. La palabra, que también es la espada del Espíritu Santo. Dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos que pueda haber en la tierra. Es una espada, aleluya, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, sus pensamientos, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente Dios sabe lo que piensa la persona, ¿verdad?, lo que va a hacer. Y la palabra nos redarguye, la palabra nos corrige, la palabra nos instruye para que hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos lleva a la obediencia, a la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y somos bienaventurados porque tenemos esta espada, tenemos esta palabra de Dios que nos avisa, que nos instruye. Tenemos esta palabra de Dios, la cual penetra en nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos hasta lo más profundo y hace que nosotros busquemos de Dios. El versículo 13, podemos ver ahí que dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Iglesia, el Señor conoce tus obras. El Señor conoce tu entorno, sabe dónde tú estás morando, dónde tú estás viviendo, dónde está el trono de Satanás. El Señor reprenda. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás.
A pesar de morar entre el trono de Satanás, esa iglesia estaba en una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad adoradora de ídolos como Zeus, como Afrodita, todos estos ídolos paganos. El mismo emperador César lo tenían también de ídolo. Ellos retienen su fe y allí también muere este hombre que Jesús llama mi testigo fiel. Su nombre significa en contra de todos. Y verdaderamente estuvo en contra de todos, ¿verdad? En contra del pecado. No se doblegó ante la estatua de Augusto César. No se doblegó ante esos dioses paganos. Estuvo firme a pesar de vivir en aquel paganismo, aquella idolatría rampante. Fue llamado mi testigo fiel. Asimismo el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay que ser fiel a Dios en medio de este mundo pecador, en medio de tantas cosas que el mundo ofrece, que nos invitan a doblegarnos, pero nosotros tenemos que ser como este siervo de Dios. Tenemos que permanecer fieles ante la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a los mandamientos de Dios. No podemos doblegarnos al mundo, al pecado, a la vanidad, a los ídolos. Debemos ser fieles a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Puede que lo hayan matado al negarse a rendir adoración al César, convirtiéndolo en mártir de la iglesia. Pero Dios le dio una recompensa. Aleluya, y qué lindo. Alabado Dios, que Dios nos conoce, sabe dónde estamos morando, pero Él sabe quién tú eres. Y Él alaba a esta iglesia porque no ha negado su fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Alababa porque había retenido su fe, pero tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam era un profeta que nosotros encontramos en Números 22. Es un profeta de Mesopotamia. Su historia está en Números 22, 1 al 24. Balac, rey de Moab, lo llamó para maldecir al pueblo de Israel, para prevenir que ellos vencieran a Moab, porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, salió hacia la tierra prometida y estaba venciendo todos sus enemigos, como Dios le dijo que los iba a vencer, que Dios iba a estar con ellos y iban a vencer sus enemigos. Moab había visto las victorias que Dios le había dado, se había escuchado las grandes que Dios le había dado al pueblo de Israel, y por eso buscó hombres para llevarlo a donde Balaam, para que Balaam maldijera ese pueblo para él poder vencer el pueblo. Balaam consulta a Dios si puede ir con aquellos hombres enviados por Balac con diversos regalos que le fueron a llevar. Y Dios no le dio el permiso a Balaam, ni de ir ni de maldecir al pueblo. Balaam despide a los hombres diciéndoles que Dios no quiere que él vaya con ellos. Por segunda vez vuelve Balac a enviar a otros hombres. Esta vez envió mejores hombres, unos príncipes y más honorables que los primeros. Le dice que lo va a honrar mucho, que él va a hacer todo lo que él diga. Fíjate, le ofreció todo esto. En el versículo 20 Dios le dice que vaya, pero fíjense, vamos a ver cómo Dios se enoja con Balaam. Dios hace que un ángel lo intercepte en el camino. Y él iba montado en su burro y el ángel no lo dejó pasar. El burro ve al ángel y se aparta del camino por donde iba. Sin embargo, Balaam no puede ver el ángel. Por tanto, se molestó con la burra y empezó a golpearla. Y mientras él estaba golpeando la burra, Dios le abrió la boca a ese animal.
y empezó a hablarle a Balaam y le dijo, mira, ¿por qué tú me estás golpeando? Balaam no se daba cuenta del error que estaba cometiendo hasta que vio al ángel con sus propios ojos, porque Dios le tuvo que abrir la vista con la espada en la mano. De ahí el ángel le dice que solo dirá lo que Dios le ponga en la boca. Qué triste, ¿verdad? Que este hombre quizás estaba movido por el dinero que le iba a ofrecer Balac. Y cuando Dios al principio le dice que no vaya, ¿verdad? Por segunda vez Balac envió otros hombres con más, ¿verdad? Con más ofrecimientos. Qué triste cuando las personas, ¿verdad? Que le sirven a Dios, se doblegan ante los ofrecimientos, ¿verdad? Hay que poner en balanza, ¿verdad? Lo de Dios y todo aquello que el mundo nos puede ofrecer, porque siempre lo de Dios es lo primero y lo de Dios debe prevalecer en nuestras vidas y no debemos codiciar todas aquellas cosas que el mundo puede ofrecer para apartarnos de los caminos de Dios. Y Balaam no se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Por fin llegó Balaam a donde Balac, pero por 3 veces lo bendice. No importaba dónde Balac lo pusiera a mirar al pueblo de Israel, Dios le daba bendiciones para ese pueblo. Por el consejo de Balaam, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Balaam no pudo maldecir al pueblo. Sin embargo, nos dice en Números 25:1 que por consejo de Balaam, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, porque los moabitas eran un pueblo idólatra. Era un pueblo que adoraba a Baal Peor. Y entonces ellos vieron a estas mujeres y empezaron a comer de esos sacrificios dedicados a sus dioses. Y empezaron a tener relaciones sexuales con ellas porque estos dioses requerían, ¿verdad?, de estos sacrificios, ¿verdad?, de estas inmoralidades sexuales también. Entonces dice la palabra que el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, a Baal Peor. La prostitución jugaba un papel importante en estos cultos religiosos y ellos cayeron en este pecado tan grande contra Dios, ¿verdad? Por lo cual fueron castigados. Fíjese, Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, en otras palabras, pues puso un tropiezo, ¿verdad? Porque ahí dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Eso fue un tropiezo que él puso, porque con este consejo que él dio acerca de estas mujeres que eran idólatras, se inclinó el pueblo a través de estas mujeres a comer, a beber, a acostarse con ellas, a adorar a sus dioses, a comer la comida de los dioses. Y mire, y Dios puso su mano y murieron 24,000 personas por este pecado tan grande. Luego, cuando ellos fueron hacia el pueblo de Israel, hicieron guerra contra Madián, allí mataron a Balaam también. Nos dice Números 31:8. Segundo de Pedro, hablando del camino de Balaam, nos dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Imagínense, Dios tuvo que usar al burro para que le hablara, para poderlo detener, porque él iba sin freno por ahí para abajo, ¿verdad? Para ir en el pueblo de Israel, porque Balac lo iba a premiar, ¿verdad?, por si maldecía ese pueblo. Se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Que hay muchos caminos hoy en día
Se ofrecen, como dice la palabra de Dios, caminos que parecen buenos, pero son caminos de muerte. Caminos donde Dios no quiere que nosotros caminemos, porque al final lo que encontramos es la muerte. Lamentablemente los israelitas se fueron por el camino de Balaam y fornicaron con aquellas mujeres moabitas, comieron de la comida sacrificada a los ídolos, se postraron a sus dioses y miren todo lo que hicieron, porque siguieron el camino de Balaam. Y no solamente seguían el camino de Balaam, sino que en esa iglesia, además del camino de Balaam, también tenían a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense, aparentemente estos nicolaitas eran una secta que apoyaban la inmoralidad, al igual que la doctrina de Balaam. Dentro de la iglesia había gente que permitía estas doctrinas, tanto la de Balaam como la de los nicolaitas. Qué terrible, ¿verdad? Una iglesia que busque de Dios, pero una iglesia que permita doctrinas falsas, maestros falsos, enseñanzas falsas, que lleven al pueblo a fornicar, que lleven al pueblo a sacrificar ídolos, que lleven al pueblo al paganismo y a la inmoralidad. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En estar seguro, ¿verdad? En la doctrina, como le decía Pedro a Timoteo, mira tú, retén la doctrina en lo que has creído y no te dejes mover por ninguna falsa doctrina, por ninguna fábulas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús quiere que esta iglesia, ¿verdad?, se arrepienta. Por eso es que Él viene a ellos con la espada aguda, ¿verdad? Porque Él quiere quitar el pecado de ellos. Él quiere quitar el pecado de su iglesia. Porque Él quiere una iglesia santa, pura y sin mancha delante de Él. Por eso Dios corrige el pecado. Por eso Dios alerta a esta iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia se arrepienta. Hoy también Dios nos advierte de los peligros que enfrenta la iglesia de hoy, ¿verdad? El modernismo y el paganismo. Y Dios quiere que la iglesia se arrepienta. Dios quiere ver los creyentes que le sirven a Él, que sean santos, que busquen la santidad, que busquen de Dios y que echen a un lado todo aquello que los aparte del camino del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hoy en día estamos en peligro también de caer en las falsas doctrinas, falsos maestros que se han levantado, falsos cristos. Pero hay una recompensa que el Señor le da para los que se guarden sin mancha delante del mundo. Para los que se guardan de la doctrina, ¿verdad? De Balaam o de los nicolaitas, de todas esas enseñanzas falsas que han salido por el mundo. Él nos dará a comer del maná escondido. Hoy se nos hace un llamado a que prestemos atención, y no nos contaminemos. Hoy Dios nos hace un llamado para que seamos santos. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Nosotros sabemos que el maná que Dios le dio a los israelitas fue un alimento que descendió del cielo. Un alimento con el que Dios los sostuvo a través del desierto
por 40 días, 40 años. 40 años Dios los sostuvo hasta que llegaron, ¿verdad?, a la tierra prometida, y entonces ahí empezaron a comer de los frutos de la tierra prometida, y entonces cesó el maná. Así también Dios le dará de comer de maná escondido a todos aquellos que venzan, a todos aquellos que venzan las tribulaciones, las pruebas, a todos aquellos que permanezcan firmes en el Señor sin contaminarse. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En los juicios antes, en las cortes, se arrojaba a una urna una piedra blanca. La piedra blanca era si era inocente del veredicto, o negra si era culpable. Cuando llegaban al veredicto, ¿verdad?, se arrojaban esa piedrecita en esa urna. Hoy Cristo nos absuelve del pecado, ¿verdad?, del hombre que separa a Dios. Cristo nos absuelve del pecado y nos declara inocente, ¿verdad? Por la fe en Cristo somos justificados, somos declarados inocentes. También vemos que en aquellos tiempos de antes de los romanos, ¿verdad?, cuando los vencedores de aquellos Juegos Olímpicos, ¿verdad?, atléticos que ellos hacían, ellos ganaban, ¿verdad?, estos juegos, pues significaba también esta piedrecita blanca entrada a un banquete que se hacía, ¿verdad?, para celebrar, ¿verdad?, para celebrar el ganador, ¿verdad?, para celebrar esa victoria. Asimismo también Cristo nos da la entrada por medio de su cuerpo, por medio de la sangre de Cristo, también nos da entrada a las bodas del Cordero, el banquete celestial. Allí podremos celebrar con Él 7 años, ¿verdad?, las bodas del Cordero. La iglesia se casará con Cristo en aquellas bodas. Qué lindo Dios, un nombre nuevo. En varias ocasiones Dios le cambió el nombre a personas como Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Abraham de que le iba a dar descendencia, a pesar que él era un hombre viejo y que Sara era una mujer estéril, también de mayor edad, ¿verdad? Tenía 90 años Sara, Abraham tenía 100 años. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo a Abraham a sus 100 años. Y le cambió el nombre, ¿verdad? Porque el nombre Abraham, de Abraham, se lo cambió a Abraham, que significa padre de muchedumbres. También vemos a Pedro, que se llamaba Simón, y Dios le cambió el nombre por Pedro, ¿verdad?, cuando lo transformó roca y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vemos que ahora Él cambió el nombre de Simón por Pedro, significando que Pedro, ¿verdad?, iba a ser un predicador, ¿verdad?, un pescador de hombres. Aleluya, un ganador de almas para el reino del Señor. Dios cambiará nuestros nombres de ahora y nosotros vamos a tener en la vida eterna un nombre nuevo que nadie va a conocer sino aquel que lo va a recibir, un nombre nuevo que vamos a usar por la eternidad. Si permanecemos fieles hasta que Él venga, nos recompensará Cristo a cada uno de nosotros. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, este mensaje a la iglesia de Pérgamo es un mensaje a una iglesia a que no se contamine. Es una iglesia a que permanezca pura, a que venza las enseñanzas que le rodean, ¿verdad?, acerca del paganismo y de la idolatría. Una llamada a que no se contamine con los ídolos, una llamada a que no se contamine con el pecado,
una llamada a que permanezca la doctrina fiel de Jesucristo y la recompensa, aleluya, le daré a comer del maná escondido. Dios siempre recompensa a todo aquello que somos fieles, ¿verdad? Dios nos va a dar un nombre nuevo, Dios nos va a premiar, aleluya, con la vida eterna al que venciere. Dios nos dará las fuerzas para que nosotros podamos permanecer limpios en medio de este mundo, porque también tenemos la espada del Espíritu, la cual nos transformará, la cual entrará adentro de nuestras mentes, de nuestros corazones, y dividirá y sacará ese pecado y nos hará limpios. Pero tenemos nosotros que presentarnos delante de Dios y pedirle a Dios que nos limpie, que nos transforme y que haga en nosotros unas personas nuevas, ¿verdad? En esta ocasión aprovechamos, querido amigo, si aún no has conocido del Señor, para que lo hagas. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Recibe al Señor en esta tarde. Él quiere entrar en tu corazón. Aleluya, gracias Padre por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder dar a conocer tu palabra, de poder estudiar esta iglesia, Señor, y de poder ver, Dios mío, que en medio de tanta corrupción, en medio de tanta contaminación, tú quieres que retengamos la fe y que no nos contaminemos, Dios mío, aún en este mundo en que estamos viviendo. Tú quieres una iglesia que permanezca fiel, como David, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida a los ídolos, que él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo. Y aunque lo echaron a aquel horno, él no le pasó nada porque él confió en Dios. Y él no se dobló sus rodillas ante los ídolos. Ayúdanos, Dios mío, a que no nos postremos ante el pecado, a que no nos postremos ante los baales, ante las imágenes, Dios mío, Padre, en esta hora. Nos ponemos en tus manos, Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer fieles, a no contaminarnos, a estar sin manchas delante de ti, Señor, en medio de este mundo pecador, Dios mío, y que podamos, Señor, tener un buen testimonio puro y limpio, Señor, y que la espada de tu Espíritu sea discerniendo las mentes, los pensamientos y los corazones, Señor, y sea limpiando cada día más nuestras vidas, Padre, para poder agradarte a ti, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén.